Buenas tardes, buenas tardes para todos. En nombre de Veolia Colombia, quiero darles la bienvenida a la conferencia que hemos preparado para nuestros clientes. Esta la hemos denominado Coyuntura Global e Impactos Económicos. Soy María Claudia Aristizábal, gerente comercial de Veolia. Hoy hemos invitado a un experto en temas económicos para que comparta todo su conocimiento con nuestros clientes, el doctor Wilson Tovar García, gerente de investigaciones económicas en acciones y valores, economista de la Universidad Santo Tomás, especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, maestría en administración de empresas de la UNAD, Florida, Estados Unidos, doctorado en finanzas en la Swiss Management Center de Suiza. El doctor Tovar es asesor de pronósticos de variables financieras y económicas para medios internacionales como Bloomberg en países como Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, China, Japón, Rusia, Sudáfrica, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Adicionalmente, asesora a medios en comunicación locales como Caracol y RCN, entre otros. Antes de darle la entrada al doctor Tovar, quiero pedirles a todos tener en mute su cámara, sus micrófonos y en off la cámara para que podamos todos tener una excelente recepción de la conferencia que vamos a tener en un momento. Y también vamos a tener 10 minutos de preguntas al final de la conferencia. Ustedes en el chat tienen un formato que pueden diligenciar y al final vamos a escoger las principales preguntas para poder resolverlas al final de la conferencia. Quiero darle la entrada al doctor Tovar. Wilson, ¿cómo estás? Te doy la palabra para que nos compartas toda esta información que va a ser de gran utilidad para nuestros clientes. Adelante. ¿Tiene en mute el micrófono el doctor Tovar? Ya, un segundo, vamos a revisar sonido. 2 segundos, por favor. ¿Por ahí me escuchan? Perfectamente, súper bienvenido. Pues muy buenas tardes, gracias María Claudia, un placer para nosotros, para mi equipo, estar compartiendo con ustedes, con Veolia, esta gran invitación. Entiendo que es un momento de coyuntura, un momento difícil para los empresarios en el país, en el mundo entero, y espero que pues aquí hemos tratado de resumir algunas cosas, no tanto de lo que ha pasado, más un poco de lo que creemos que puede ocurrir. Quizás el plan de acción nadie lo tiene previsto, pero es importante conocer algunas cosas que eventualmente podrían ocurrir. Algunos empresarios a veces dicen que los economistas ocupamos el 50% del tiempo pronosticando y luego el otro 50% explicando por qué no se dio. Bueno, pero la verdad no tratamos de ser magos, simplemente tratamos de jugar un poco a unir las variables que estamos viendo y tratar de anticiparle a los empresarios quizás un camino para el cual se pueden preparar. Al final, como decíamos, pues tendremos un espacio para resolver algunas preguntas, algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, pues empecemos. Lo primero que hay que decir es que estamos viendo una coyuntura que lamentablemente la humanidad ha vivido por tiempo. Quizás ninguno de nosotros la había vivido antes. No creo que sea la primera ni va a ser la última. Por supuesto, aunque vemos de manera coordinada una respuesta del mundo, es paradójico, pero quizás esa respuesta tan simultánea quizás está aumentando un poco el nerviosismo de los empresarios, la confianza de los consumidores, pero sin lugar a dudas creo que el hecho de que estemos tomando tantas medidas tan inmediatas nos ayudará un poco a resolver y sobrepasar esta coyuntura de manera rápida. Esto era simplemente para mostrarles que a lo largo de la historia de la humanidad las pandemias nos han acompañado. Yo creo que nunca como ahora tenemos un arsenal de científicos y capacidad de respuesta desde el lado tanto de los gobiernos como de los bancos centrales en el intento de hacer que el golpe y el sufrimiento no sea tanto, especialmente en materia económica,
y en materia de empleo, que es lo que más está preocupando hoy en día al mundo entero. Lamentablemente Colombia hoy vive un golpe de doble fase, ¿no? Estamos viviendo no solamente la pandemia como muchos otros en el mundo, sino que adicionalmente estamos viviendo una guerra de precios del petróleo, algo que también ha ocurrido en el pasado, luego les mostraré, pero pues por supuesto que Colombia sufre al doble, ¿no? Al doble ritmo. Y debemos confiar un poco en la historia, ¿no? Quizás Colombia en épocas recientes, en las coyunturas más importantes, la crisis financiera del 2008, tuvo la capacidad de, obviamente, de sufrir, pero recuperarse muy rápido y no sufrir tanto como el resto del mundo. Por lo tanto, yo creo que como empresarios en general deberíamos confiar un poco en ese talento. El management colombiano es bien reconocido en el mundo. Las empresas han tenido una historia general muy amplia y ese recorrido nos debería garantizar algo que a mí me cuesta mucho explicar. No sé cómo, pero el mundo entero confía muchísimo en Colombia. Quizás nosotros como colombianos no tanto, ¿no? Entonces aquí el primer mensaje es confiemos un poco en el pasado, confiemos un poco en la historia, cómo hemos podido resolver los problemas y en ese sentido, que es un problema mayúsculo, pues lo vamos a superar. Este brote de COVID-19 que arrancaba en China a finales del año pasado y que pues ha conmocionado los mercados de valores, el sistema financiero global y ha enfriado un poco la demanda global, pues nos está calando demasiado fuerte. Recordemos que Estados Unidos y China pues son las dos potencias, no solamente en producción, sino también en consumo. Si bien Colombia no tiene una gran articulación comercial con China, sí que ya tenemos algunos negocios, pero indiscutiblemente mucho del suministro global se ha enfriado y por lo tanto está enfriando inmediatamente las economías que de alguna manera tienen negocios con ella. Por otro lado, pues la OPEP ha venido en el último año y medio recortando la producción de petróleo justamente en una época donde la economía ha sufrido, tanto por una dinámica lenta, venimos del 2015, 2016 con enfriamientos en la economía mundial, y luego pues venían haciendo recortes progresivos de la producción en el intento de estabilizar el precio y mantenerlo en un precio saludable para todos los miembros de la OPEP. Es pero supremamente paradójico que el precio del petróleo abajo debería suponer unas mejores condiciones a nivel global, pero la verdad es que el mundo, los inversionistas, se quiebran, ¿no? Y este precio abajo responde simplemente a unos intereses particulares de tres jugadores muy importantes, los Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, que recientemente no se han puesto de acuerdo en seguir reduciendo la oferta y por lo tanto liberaron esas restricciones y con el aumento importante de la producción a nivel mundial, pero en un momento coyuntural de debilidad, luego de una guerra de aranceles muy fuerte en los últimos 18 meses, pues eso logró desplomar el precio del petróleo, que bien estaba operando por los niveles de $60, $50 a comienzo del año y luego pues ha significado una pérdida del ingreso a nivel global. Entonces, pues estas dos coyunturas nos pegan. Lamentablemente Latinoamérica luce muy dependiente todavía de los precios de los commodities. Como ven, Colombia, pues muy dependiente del precio de la barra naranja, que es petróleo, algo quizás de café y otros productos, pero en general el grueso de nuestras exportaciones históricamente nos han mostrado al mundo como un país petrolero, aunque no lo seamos. Y eso ha significado entonces una mayor penalización, por lo menos en el frente de la tasa de cambio, que ha sido una de las monedas que, como todas las emergentes, ha sufrido, pero eventualmente nuestra volatilidad ha sido mucho más alta y nuestra pérdida, si bien es fuerte, pues también tenemos vecinos que se han visto damnificados en esta coyuntura. Aquí vemos que todos los precios de los commodities se han caído en el último año. No tanto como el precio del petróleo, y justamente Colombia, dependiendo tanto de este sector, pues se ha hecho tan vulnerable, ¿no? Afecta transversalmente la economía, afecta las finanzas, afecta el mercado cambiario y afectará el empleo indiscutiblemente. Cuando vemos por contraparte, desafortunadamente Colombia no tiene tantos negocios con China, pero lamentablemente tiene muchísimos negocios con los Estados Unidos y por lo tanto Colombia eventualmente, siempre que estas dos economías se enfríen, pues vamos a terminar sufriendo un poco, ¿no?
quizás es momento, muchas veces en la historia nos han mostrado que no debemos tener una dependencia fundamental de un solo socio comercial, y en la historia reciente, por ejemplo, la pérdida de tantas ventas al mercado venezolano nos abría, digamos, esa inquietud de los empresarios para buscar nuevos mercados. Quizás yo siento que recientemente Colombia empezaba a expandirse un poco en la región, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Creo que hay países que necesitan mucho de los productos que tiene Colombia, del talento y del management, como decía yo, colombiano. Es muy bien recibido Colombia, la mano de obra colombiana es muy bien recibida en países como Perú, como Panamá, por ejemplo, en México, o incluso Brasil, y por lo tanto yo creo que extendiendo esos negocios que hemos venido creando durante los últimos 15 años es posible mirar a Centroamérica y a la región del Caribe. ¿Ustedes están viendo mi presentación? ¿Me dejan saber? Creo que hay alguien que... Wilson, estamos viendo perfectamente. Ah, bueno, de lujo. Bien, y entonces en ese sentido otra vez tenemos un campanazo, tenemos una llamada diciéndole, ojo, empresario, no dependa de un solo producto, no dependa tanto en la materia prima o en las compras como en las ventas, ¿no? Este es un momento importante para cambiar, ¿no? Todas las tragedias en la humanidad han servido para empezar a buscar una nueva forma de hacer negocios, una nueva forma de reaccionar frente a la coyuntura, y por lo tanto este es un nuevo mensaje. Quizás México lo hace sentir también muy fuerte este enfriamiento en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos están implementando unos planes de choque muy fuertes. Eventualmente México tiene unas expectativas un poco preocupantes. ¿Qué se ha hecho? Bueno, estamos teniendo dos respuestas en lo fundamental. Tenemos respuestas del lado del gobierno con política fiscal y del lado de la banca central con política monetaria, es decir, estamos implementando planes de gasto muy grandes. En Estados Unidos tenemos un plan de $2 trillones, más o menos el 10% del PIB. En Inglaterra, sí, perdón. Qué pena, Sí. Wilson. Es que creo que las personas que están recibiendo la transmisión por streaming están teniendo dificultades con el acceso a la presentación. No sé si nos puedes colaborar. ¿Qué quieres que hagamos? O sea, volver a compartir pantalla nuevamente, dejarla de compartir y luego volverla a compartir para ver si ya Ok, están viendo. tú me dirás. Ya la volví a compartir. Ya, permíteme un segundo para que nos confirmen. Acá se ve perfecto. Vamos a esperar que nos confirmen en el otro canal. Danos 2 minutos, 1 minuto. Ok. Perfecto, buenísimo. Listo, confirmado. Ya podemos Ok, bien. seguir. Entonces decía que el mundo está reaccionando desde el punto de vista de la política fiscal y la política monetaria, o unos planes de choque muy fuertes, tanto en Europa como en Estados Unidos. También Inglaterra y Japón han empezado programas de gasto fuertes. Normalmente así se han paliado un poco las crisis, implementando planes de gasto. Normalmente en la historia se han hecho a través de gasto en infraestructura, que es lo que más logra encadenar todos los sectores de la economía. Lamentablemente en Colombia tenemos un apretón fiscal derivado un poco de las reformas recientes que se han hecho en materia tributaria en el país. Quizás hicimos una jugada un poco arriesgada, pero era una jugada inteligente, el tratar de reducir los impuestos a las empresas para de esa manera y meterle una inyección y un impulso a la economía, y confiábamos en que la respuesta iba a ser mayor crecimiento, y con esto pues íbamos también a incrementar el recaudo, pero esto ha salido mal, y lamentablemente la munición desde el lado fiscal en este momento está un poco agotada. Es posible que las autoridades estén evaluando muchas cosas que tenemos a la mano, ¿no? Quizás recuerden que solamente el Fondo Monetario Internacional tiene una línea de crédito stand-by con Colombia, algo más de 11.500 millones de dólares, y podríamos hacer uso de eso en la medida que vayamos viendo qué va ocurriendo. Por supuesto que la respuesta de la economía ha sido contundente. La producción se ha venido enfriando fundamentalmente en muchos sectores, el consumo se ha afectado, la confianza de los empleados de si van a volver a tener o no trabajo en los próximos meses, pues obviamente contrae el gasto, no solamente por la cuarentena, sino porque recuerden, no tiene que ser previsivo, y por lo tanto no se puede gastar los ingresos que eventualmente le van a hacer falta en adelante. El turismo
pues supremamente colapsado, igual que las aerolíneas que están pasándola muy mal. Bueno, en países desarrollados, por ejemplo, como Francia o Canadá, se han tomado medidas, digamos, interesantes. El gobierno de Francia ha suspendido el pago de los arrendamientos de servicios públicos, se ha hecho cargo un poco de esos costos de las familias, de las personas que no pueden cubrirlos. En Canadá, el gobierno se ha hecho cargo del 75% de las nóminas de las empresas pequeñas y medianas que no pueden asumir también estos costos. Lamentablemente Colombia pues tiene un programa de 14.5 billones, originalmente muy bien dirigido quizás a las familias vulnerables, un número cercano a los 6 millones de personas. Lamentablemente ese número en este momento es mayor, ¿no? Es un monto cercano a los 10 millones, por lo tanto creo que ahí faltan recursos. Y desde el lado de las tasas de interés, pues es obvio que están reduciendo las tasas de interés de una manera dramática. Estados Unidos ya está en 0.25, recordemos que estábamos en 3.25 hace no menos de un año. Europa está en terreno negativo, Japón está en 0, igual que Inglaterra, y muchos bancos centrales, como veremos más adelante, pues también en la región han hecho lo mismo, han bajado sus tasas de interés. El Banco de la República se ha unido en Colombia a esa tendencia global, ha apoyado a los empresarios, creo que le falta y ahora veremos nuestras apuestas. En materia de economía, pues, ¿qué se espera? Pues se espera un gran golpe, ¿no? Quizás el primer trimestre para China se espera muy, muy fuerte. Igual para Estados Unidos un poco más en el segundo trimestre. Pero habría una expectativa global, que el segundo semestre puede ser mucho mejor. Muchos hablan de una recesión. Yo creo que la respuesta coordinada a nivel global y estos amplios esfuerzos podrían contener ese enfriamiento. Para mí esa probabilidad de recesión existe. Tiene un 30% de probabilidad, no es una probabilidad mayor, sustancial, pero existe. Y eso dependerá fundamentalmente del ritmo al que avance la pandemia, ¿no? Aquí, como vemos, están las diferentes tasas. Eso se ve un poco horrible, pero al lado izquierdo están las líneas de las tasas de interés de los países desarrollados, ¿no? Europa en menos 0,10, Japón en 0, Inglaterra en 0.10 y los Estados Unidos en 0.25. Nosotros recientemente bajando del 4.25 al 3.75. Creo que Colombia todavía tiene munición monetaria, todavía tenemos espacio para reducir fuertemente la tasa de interés en el objetivo de que los costos de financiamiento de los empresarios se reduzcan, ¿no? Creo que ese es el gran clamor un poco del sector empresarial. Brasil en la región lo ha hecho muy bien. Chile ya tiene la tasa de interés pegada a 0. Y México la tiene en el mismo nivel que lo tiene Colombia recientemente. Entonces es una respuesta, digamos, convencional, ¿no? Hemos dado respuesta a lo que ha ocurrido en el mundo. Ahora, los anuncios de organismos multilaterales son fundamentales, ¿no? En España se espera pues un fuerte golpe en el mercado laboral. 2.5 millones de personas perdieron subsidio. En Estados Unidos vimos una destrucción de empleo solamente en el último mes de cerca de 750,000 empleos. Es una de las pérdidas de empleo más dramáticas que ha vivido la historia de los Estados Unidos. Podría ser mayor, ¿no? Afortunadamente, este paquete de los 2 trillones de los que les hablaba sugiere que eventualmente el presidente Trump podría darles cerca de 2 mesadas cercanas a los $1,000 por familia. No creo que sea muchísimo para los Estados Unidos, pero es un gran alivio, ¿no? La OCDE y particularmente la CEPAL hablan de pérdidas de empleo en Latinoamérica, un número de los pobres que deberían aumentar quizás en un número cercano a los 35 millones en toda la región, y una pérdida en la región de entre 5.3 y 24.7 millones de empleos. Algo de eso nos va a tocar a nosotros. En Estados Unidos se espera una caída del 24% en el segundo trimestre, en China del 9% en el primer trimestre, con lo cual el crecimiento podría destruirse. En los Estados Unidos cayendo un 6% y en China crecimientos entre el 3,5% y el 4%. Recordemos que China es una potencia de 1.300 millones de personas que estaba creciendo al ritmo del 5 o 6%. Luego es una pérdida importante. En Colombia hay un consenso de que la pérdida del PIB podría ser del orden del 1 al 2%. Estamos en crecimientos del 3.3 en 2019. Veníamos muy bien, con una muy buena dinámica saludable en la economía colombiana. Pero entre 1 y 2 significa que todavía creceríamos en terreno positivo en el 2020. Ahora, eso no quiere decir que todos estemos bien. En el sector consumo, por ejemplo, en el comercio, solamente el 10% de los establecimientos del país están abiertos. La tasa de ocupación hotelera está en el 5%, cuando de esta época previa a la Semana Santa deberíamos estar al 55%.
el sector de entretenimiento pierde 80.000 millones por mes, ¿no? Y en el transporte pues se han suspendido todos los vuelos, como ya sabemos, y se han presentado reducciones cercanas al 50% en el sector de servicio de taxi. Entonces, esas son cifras que un poco nos abren el número. Claro, todo el mundo está preocupándose por cómo nos está yendo al interior de cada compañía, pero es importante ver la foto, ¿no? En dónde estamos, ¿no? Quizás estamos mal, pero no estamos tan mal. Ahora, en términos de la pandemia, pues yo hice una comparación de un país cercano a China, Corea del Sur, que el número de habitantes es similar a Colombia, y estoy comparando el número de días desde que comenzó la víctima cero, pues cómo ha avanzado. Entonces, creo que Corea del Sur, la línea punteada en azul, pues muestra que en los primeros 30 días el número apenas iba en 156. Luego, en Colombia, en este mismo periodo, ya vamos en 1.579. Entonces, bien porque estamos tomando la cuarentena, bien porque los organismos de salud están haciendo la tarea, bien porque estamos haciendo responsablemente la tarea de cuidarnos un poco, pero todavía hay mucha gente irresponsable saliendo por lado y lado tratando de expandir el virus. No, yo no creo que ese sea el interés, pero realmente es lo que está pasando. Ustedes están viendo que las 2 próximas semanas tendremos lo peor de la pandemia en Colombia, ¿no? Yo creo que en 1.500 para muchos es un número grande, pero realmente el número podría crecer un número muy fuerte. El organismo de salud de Colombia esperaba más o menos 5.000 casos. Bueno, pues creo que todavía ese número podemos tenerlo. De ahí que la medida que ha tomado el gobierno de extender esta cuarentena hasta el 26 de abril, pues no me parece irracional, ¿no? Lo que me parece más que prudente. Lo importante, habla todo el mundo de cómo contener esta curva, cómo aplanar la curva. Aquí está un poco el número de muertes en comparación con los 2 países. Nosotros ya vamos casi en 50, pero Corea del Sur tenía ese número por allá en el día 45, ¿no? Y el número de recuperados, pues sí, bien, Colombia tiene un número menor que 100, quizás después del periodo 60, eventualmente el número de recuperados empieza a aumentar. Ahora bien, ¿qué es lo relevante en estas gráficas? Lo relevante es que Colombia tiene más o menos entre 5.000 y 7.000 unidades respiratorias para atender esta pandemia, cerca de 80.000 camas, y por lo tanto nuestra capacidad del sistema de salud colombiano es bien insuficiente para lo que puede ser un periodo de levantamiento de la cuarentena y eventualmente ver un número de infectados mayor. Por lo tanto, creo que aquí los esfuerzos que está haciendo el gobierno han sido muy, muy loables, es decir, en implementar tantos programas de choque para que pues, no suframos tanto. ¿Qué ocurrió en Corea del Sur? Pues lo que va a ocurrir en Colombia, y es que las ventas, obviamente, las tiendas por departamento, las ventas de tiendas al descuento, la producción industrial y la confianza del consumidor se van a desplomar. Las lecturas estaban siendo muy positivas en el primer trimestre, pero debemos estar preparados, pues obviamente ya sabemos que las ventas se nos han comprimido y por lo tanto el consumidor guardado, si bien salió de manera desordenada a los centros de abastecimiento a comprar, generando un poco de inflación por la especulación que se generó, pues eventualmente va a regular su gasto, ya no va a seguir comprando a la velocidad de la tercera semana del mes de marzo y por lo tanto ahí veremos que ese indicador empieza a dolernos un poco. Ahora, en términos de petróleo, pues ahí están viendo la producción real reciente, este es medido al día de hoy de la OPEP, está produciendo 28 millones de barriles, pero con esta guerra de precios podría llegar ese número a 33 millones. Es decir, el aumento de la producción puede generar, digamos, una preocupación y una presión más fuerte en el precio del petróleo que nos ha generado una devaluación importante. Aquí están los 3 periodos recientes en donde se han generado guerras de precios. La historia nos habla que esas guerras de precios normalmente son cortas, por lo tanto todo el mundo tenía expectativas de que este precio pudiera recuperarse rápidamente en el mes de junio. Yo creo que eventualmente podría ser incluso este mismo mes. Hemos tenido noticias del lado de Estados Unidos y gestiones eventualmente en el mismo gobierno de Rusia. Todo dependerá de que todo el mundo esté dispuesto a reducir la producción, incluyendo los Estados Unidos, que se han convertido en un jugador supremamente relevante en la última década en el mundo. Entonces esperaríamos que la recuperación se dé. Ahora, no hay que ser optimistas en ese frente, no creemos que el precio del petróleo va a llegar a 60 o 70 dólares rápidamente. Lamentablemente este enfriamiento de la demanda mundial va a continuar por lo menos un trimestre y por lo tanto el precio
Si llega a $40 para mí sería muy satisfactorio. Con eso eventualmente el umbral del dolor de la tasa de cambio podría ayudarnos un poco. La verdad es que hoy todavía encontramos países como Irak o Kuwait ofreciéndole $8 menos de precio a los clientes, tanto de Rusia como de Arabia, como Estados Unidos o como incluso de Colombia. $8 menos. Fíjese que el precio del barril de petróleo en Canadá, que es un petróleo más pesado y que tiene un precio promedio de $25-30, hoy en día se está vendiendo $4. Por lo tanto, vemos que obviamente hay muchos compradores que tienen liquidez, que están haciendo, digamos, aprovechando la coyuntura. Aquí les muestro cómo estaba la expectativa de precio hacia el 2030, viéndolo desde el último año. Entonces, hace un año el precio se esperaba en un rango que oscilaba, digamos, inicialmente en $60 y luego iba bajando progresivamente hasta el 2021 hasta los $50. Y la gráfica de abajo, la que ha ocurrido hoy, la verde es la que teníamos apenas hace un mes, y esto hace 6 meses. Entonces, como ven, hoy el mundo está preparado para un precio de petróleo inferior a $40, incluso hasta el 2023. Ojalá, y este acuerdo se dé rápido, eso es lo que creemos que es el escenario de base, podríamos ver un precio de 40 justo antes del mes de junio. Ahora, con esto que tenemos, pues que las expectativas de crecimiento para el 2020 pues se han desplomado. Esto es la expectativa de crecimiento 2020 que teníamos hace un año para diferentes países. Fíjense cómo para Brasil estamos hablando de un crecimiento del 2,5, entre el 2 y el 2,5 hace 8 meses, y ahora todo el mundo espera que crezca apenas un menos 0,5. Argentina pues está muy mal, acaba de hacer un default, estábamos hablando de crecimientos hace un año de 2,5, hoy en día estamos esperando un crecimiento del menos 2%. Chile, que hablábamos de crecimientos también cercanos al 3, ya hoy en día estamos hablando de caídas del crecimiento del 1% para 2020. México también del 1,5 que andábamos esperando hace 6 meses, estamos esperando menos 2,5. Y Perú y Colombia pues realmente son destacados en la región. En el lado de Perú tenemos expectativas que cayeron del 3 al 1,5, y para el caso de Colombia del 3,4, 3,5 que teníamos en general al 2,6, 2,7, eventualmente puede ser un poquito menor, incluyendo el 2%. Pero digo que Colombia luce probable. Ahora, históricamente, lamentablemente, así no seamos petroleros, nuestro PIB se ha enfriado al ritmo que se enfría el precio del petróleo. Eso fue lo que ocurrió en el 2008-2009, también ocurrió entre finales de 2015 y hasta el mes de febrero del 2016, y eso significa que no vamos a tener crecimientos del 4% como estábamos esperando eventualmente el año entrante. Vamos a tener crecimiento, sí, pero mucho menor, ¿no? Tenemos que ajustar nuestros planes estratégicos. Yo sé que los empresarios son supremamente exigentes con sus metas de ventas, de utilidades sobre todo, pero tenemos que meter esto ya en la realidad, ¿no? En la realidad es que no vamos a crecer a un ritmo fuerte, y eventualmente si logramos el 2%, pues va a ser muy satisfactorio para lo que está pasando en el mundo. En funcionamiento están todos los sectores asociados a la seguridad alimentaria, abastecimiento de bienes básicos. La logística está funcionando, el gobierno bajó y eliminó los peajes para el sector transportador. El sector de mensajería y envío lo está haciendo todavía a un ritmo importante. Los servicios públicos siguen a tope, ¿no? El sector financiero siempre está para apoyar al empresario y al colombiano en general. El sector de salud puede estar a reventar, y el sistema de seguridad también está funcionando bien. Entonces, digamos, no toda la economía está apagada, y eso genera una actividad que nos permite de alguna manera tener una inercia. En el sector rural, pues las cosechas están garantizadas, ¿no? El primer semestre estuvo muy bien atendido. La segunda cosecha del segundo semestre, pues seguramente que tiene distritos de riego, pues eventualmente la vamos a tener garantizado. Estará muy bien que el gobierno monitoree los precios, porque se ha generado una especulación, especialmente en frutas y hortalizas, que fue lo que generó una inflación reciente muy fuerte. Ahora, en el choque, en la medición de radar de la última semana de marzo, pues claro, los colombianos compramos más, muy pocos dijeron que compraron menos. Digamos que la demanda hasta el primer trimestre está garantizada. No me sorprendería un PIB del 3% en el primer trimestre, aunque el segundo trimestre seguramente vamos a sufrir duro. En un sector particular, por ejemplo, BPO, que emplea 580,000 empleados, 280,000 prestan servicio de voz y call center. Se trata de un problema coyuntural, porque no todos los empresarios pueden mandar a hacer teletrabajo a sus empleados, y en este caso solamente el 7% puede trabajar desde su casa, es decir, ese sector lo está pasando un poco mal. ¿Dónde creo que va a estar el golpe fuerte en la economía? Pues creo que lamentablemente el transporte,
transporte aéreo va a sufrir muy duro, industria también, especialmente toda la industria que está asociada al sector del petróleo, así ocurrió en el 2015-2016. El comercio, que era el motor de crecimiento de los últimos 3 años, pues eventualmente se va a deprimir muy fuerte. Entretenimiento, ni qué decir. Hoteles y turismo, pues lamentablemente la Semana Santa va a perderse una gran cantidad de ingreso. Y en el sector de los arrendamientos, pues el gobierno ha ayudado un poco en el tema, digamos que más o menos, porque ha evitado los digamos, desalojos de la gente que eventualmente tiene alguna dificultad, pero pues no le ha dado una solución al arrendatario, ¿no? El arrendatario, pues en Colombia, fíjese, el 85% de los ingresos que reciben ingresos de arrendamiento están en los estratos 1, 2, 3. El ingreso promedio es de 300 a 800 mil pesos y esos son más o menos 3 billones. Por lo tanto, ese ingreso puede estar ahí siendo un poco gaseoso, afectando a las familias en general. ¿Qué es lo que dice JP Morgan recientemente en sus estudios de cómo está la caja de las empresas? La caja de las empresas, que es lo más importante, ¿no? Pues en el mundo, digamos que podría tener un espacio de caja para 27 días, podría suspender sus actividades por 27 días y tendría caja para atender los flujos normales de gasto. Pero creo que Latinoamérica está por acá, en este indicador del 25%, es menos de 13 días, entre 10 y 14 días exactamente la medición para Colombia. Entonces sí que es importante la ayuda del gobierno a través de extender las líneas de crédito. Ahora veremos algunas otras iniciativas que se han sugerido, pero todavía no están aprobadas. Solamente un 25% de las empresas en el mundo tienen caja para más de 62 días, ¿no? Estamos hablando de compañías ya gigantes o con compañías demasiado sólidas, pero esta es una situación preocupante, ¿no? Entonces el empresario tiene que ser estratega, ajustar su plan estratégico y mirar las fuentes de fondeo que le permitan sobrevivir, ¿no? Al final la caja es lo más importante para garantizar la existencia de la compañía en el corto tiempo. ¿Qué veo que está ocurriendo? Pues bueno, un retraso o interrupción en la cadena de suministros, cambio en la demanda de los clientes, incremento de los costos en algunos sectores, particularmente por el cierre de muchas industrias, reducciones logísticas que provocan retrasos en entregas, problemas de protección de la salud y la seguridad de los empleados, insuficiencia de la mano de obra. Es llamativo, pero pues es difícil conseguir gente que va a salir de la casa en este momento, y dificultades relacionadas con el comercio en términos de importaciones y exportaciones. En este momento el gobierno tiene alternativas de crédito, fuertes alternativas de crédito, a través de respaldadas con las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Ha capitalizado esta institución que es muy eficiente. La industria le viene proponiendo al gobierno que financie el pago de parafiscales de seguridad social, y se evalúa que se pueda diferir el pago de impuestos en este año 2020. Algo de eso seguramente va a ocurrir, todavía no se ha decidido, pero pues es indiscutible que las empresas no van a poder seguir honrando sus compromisos tributarios de la misma manera que lo venían haciendo. Aquí está un poco la dinámica del consumo, pues obviamente muchos alimentos, también elementos de protección en salud, obviamente los otros conceptos normales del canasta se están cayendo de una manera importante. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos nosotros en la compañía? Bueno, esperamos varias cosas. Uno, que las exportaciones se compriman, igual que las importaciones y las exportaciones, en un rubro cercano a unos 6.000 millones de dólares al año. Eso significa que las exportaciones podrían caer de los 39.500 que teníamos el año pasado a 32.800. Obviamente el petróleo va a ser el gran generador de esta caída. Las importaciones, pues con una tasa de cambio que ya vivimos 4.230, se tienen que caer de 52.000 millones a un rubro que hemos aproximado a 46.500. Con lo cual el déficit comercial va a ser amplio otra vez, 4.7, ese 4.7 ya lo tuvimos un nivel alto de cerca entre el 6 y el 7% en el año 2015-2014. Por lo tanto, espero que la percepción de riesgo de Colombia se mantenga un poco alta, la volatilidad va a seguir alta en el mercado cambiario, aunque veremos ahí algunas expectativas que más adelante les muestro. En el desempleo estoy viendo que el desempleo se va a subir al 13% al final del año. Sí, vamos a tener eventualmente una cifra mayor, pero al final el segundo semestre debe ser mucho mejor. En el peor de los casos, y este no es el escenario de base que nosotros estamos viendo, vemos un desempleo del 18% en Colombia al final del año. Como digo, esperaríamos que podamos recuperar la senda de crecimiento en el segundo semestre y por lo tanto ese umbral del dolor siga dándonos. Obviamente nos venimos incrementando desde el 2015 de una tasa del 8% a un 13% al final del año. En inflación
estamos viendo que los precios, si bien se dispararon en el mes de marzo por el rubro de alimentos, se van a comprimir por la demanda agregada y por lo tanto estamos viendo una inflación cercana al 3.67% al final del año, que es una tasa cercana a la tasa objetivo del Banco de la República y que le permitiría eventualmente reducir un poco más la tasa de interés en lo sucesivo. La percepción de riesgo de Colombia pues se ha aumentado mucho, obviamente con la caída del precio del petróleo y se ha caído también en la percepción de riesgo región. Eso es algo muy importante que hay que ver en este momento. Lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Chile, las protestas sociales, las dificultades en México, incluso Venezuela, pues nos está afectando un poco la percepción de riesgo. Nosotros somos muy confiables en el mundo de los inversionistas. Colombia nunca ha entrado en default, no ha tenido una crisis como la que vive actualmente Argentina por segunda o tercera vez. Todos los países de la región han entrado en default, nunca nosotros lo hemos hecho, por lo tanto el inversionista sigue creyendo en Colombia. La inversión extranjera no debería volverse cero, como sí lo está ocurriendo en otros países de la región. En teoría, existen tres caminos en principio para ver una recuperación de la economía. Algunos hablan de la V, otros de una U y otra de una L. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eventualmente nos vamos a comprimir muy duro, pero eventualmente la recuperación es modesta y rápida, es decir, segundo semestre ya estamos en camino de recuperación. Luego una U que podría tener un umbral del dolor un poco amplia, quizás 1 año y medio, 2 años, pero recuperaríamos llegaríamos al piso muy rápidamente, y luego una L que quizás significaría una recesión global de la cual nadie está viendo en este momento alguna señal. El mercado colombiano ya descuenta que el Banco de la República hará una nueva jugada de tasas de interés próximamente, una reducción de 25 puntos básicos. A mí me parece que al final del año podríamos estar al 3.25, con lo cual tanto los costos de la financiamiento podrían reducirse como obviamente las tasas de interés de las inversiones. Pero eso es algo importante porque eventualmente hay quienes piensan que la tasa debería estar al 3. Nosotros creemos que es al 3.25, pero como quiera que sea, pues lo que vemos es hay una posibilidad adicional de que las tasas de interés sigan cayendo para apoyar un poco el costo de los empresarios en este momento. Ahí les dejo y seguramente luego podrán socializar la presentación, pero ahí están las expectativas nuestras que tenemos en materia de ETF, por ejemplo. Los créditos indexados a ETF seguramente se verán aliviados en parte, no digamos que es mucho, pero en parte. También las tasas indexadas a IBR pues deberán caminar al ritmo de lo que pueda hacer el Banco de la República, en donde confiamos que están apoyando el crecimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las malas noticias? La mala noticia es que el gasto de Colombia pues obviamente se está bajo presión. La regla fiscal que nosotros tenemos nos habilita para aumentar un poco la deuda cuando el precio del petróleo caiga, y eso es lo que está ocurriendo. Ya nos hemos hecho uso de los fondos de estabilización petrolera y de los recursos que habíamos ahorrado en los años anteriores. Entonces vemos que lamentablemente el objetivo que teníamos de tener una deuda como porcentaje del PIB del 49% al cierre del año no se va a cumplir. Más bien estamos creyendo que podríamos subir un punto adicional al 52.5. Eso es lo que están viendo las calificadoras y por eso nos han rebajado recientemente la calificación, aunque seguimos estando en el último escalón de grado de inversión. Nosotros estamos viendo el crecimiento del 2%, el gobierno dice 2%. Nosotros no somos ni los pesimistas ni los optimistas, simplemente tratamos de ser muy objetivos. BTG dice 2.2, Goldman Sachs dice 0.5, Corfi Colombiana dice 0 y el Instituto Internacional de Finanzas menos 0.4. En realidad la cifra la dan ustedes, los empresarios. Son ustedes con sus estrategias, con su intención de salvar los empleos. Al final, la decisión más fácil podría ser salir del empleado para salvar la caja. Pero quitando el empleado, realmente lo que tenemos es una pérdida de la demanda agregada, una pérdida de impulso de compra, y por lo tanto con esa decisión deberíamos estar presionando un enfriamiento mucho mayor del PIB y de las condiciones financieras para las empresas en los próximos 2 años. Entonces, yo sé que es difícil, entiendo totalmente el sentimiento de los empresarios, pero el objetivo más importante, así como es salvar la vida de las personas, pues en estricto sentido, el primero, el más importante sería salvar los empleos en las diferentes industrias, de tal manera que nos podamos recuperar mucho más rápido, y con estas decisiones que estamos tomando seguramente lo vamos a lograr. En el sector agropecuario vemos crecimientos del 2%, comunicaciones 2.9%, el sector de servicios sociales 4.7%, las actividades empresariales al 4.1% en el escenario de base. Construcción lamentablemente la vemos quieta, sin crecimiento. Creo que hay un gran número de obras detenidas en este momento y es un sector súper neurálgico, es un sector que acapara mucha mano de obra y que será fundamental para que el sector del gobierno lo apoye y le ayude en la reconstrucción de crecimiento.
En la industria, un crecimiento del 1,9 que estábamos esperando, ahora lo estamos viendo al 0,2. En el peor escenario, un decrecimiento del 0,9. Ahora que, como digo, en el peor de los escenarios, si se diera, y es que el precio del petróleo sigue muy bajo durante un periodo de tiempo superior incluso hasta el mes de junio, estamos viendo un crecimiento del 0,7. Con todo, sería una noticia muy buena, una noticia de crecimiento muy saludable para lo que se espera en México, para lo que se espera en Argentina, en Brasil, en general en la región, ¿no? Ya el Fondo Monetario esperaba un decrecimiento de la región del 2,5, 2,7%, es decir, que en Colombia en cualquiera de los dos escenarios estaría muy bien. Ahora, en el mundo, ¿qué pasa con los Estados Unidos? Pues los Estados Unidos ya bajaron las tasas de interés y aumentaron los programas de gasto. Y lo segundo que tienen que hacer para salir de este enfriamiento fuerte, pues será debilitar el dólar. Entonces, si bien ya vimos el 4.230 a un nivel muy fuerte, creo que proximidad para resolver la guerra de precios del petróleo y una decisión de bajar un poco el precio del dólar para que reanime las exportaciones de los Estados Unidos nos permitiría pensar en una tasa de cambio de 3.400. Hace 2 meses estábamos pensando que era 3.250. Obviamente con el golpe estamos pensando que es un poco más, 3.400, pero sería un poco más saludable los 3.900 que tenemos hoy. Creo que ese sería un poco repetir la historia y por lo tanto ahí lo que estamos viendo es un camino con volatilidad y todo, pero pues una tasa de 3.400 hacia el cierre del año. En el presupuesto del año entrante pues vemos un costo muy fuerte. Fíjense que el presupuesto de este año son 271 billones del presupuesto del gobierno y lo vemos incrementado en 283 billones, es decir, 12 billones más, un crecimiento del 4,5%, pero solamente para atender la deuda que nos hemos adquirido recientemente, los últimos años, vemos un incremento del 34%, y eso simplemente por incremento de tasas de interés en el mundo, pero además, es decir, en términos de nuevo financiamiento, pero además por la devaluación. La devaluación nos ha generado un dolor fuerte en el presupuesto. Esto no es que se lo va a gastar el gobierno, no es que se lo va a pagar en pensiones a nadie, es simplemente que pagar los intereses de la deuda que ya tenemos, pues nos va a doler un poco más en el horizonte próximo. Los sectores beneficiados del mejor presupuesto, pues educación y salud. Defensa empezará a reducir regularmente, pero de a poco, ¿no? 2%. Y el sector de trabajo también disminuyéndole ligeramente frente a los presupuestos que tenemos hoy. ¿Qué no deben olvidar ustedes? Pues bueno, lo más importante, lo que ya saben, la caja es lo importante, ¿no? Garantizar la salud de la caja, cuidarla, mirar, tratando con respeto, digamos, a los proveedores y sin abusar de ellos, pues eventualmente tratar de diferir lo que más se pueda los pagos. Diversificar la cadena de suministros, respaldar los datos y programas críticos de la empresa, revisar los detalles de los contratos de seguros que serán importantes para lo que pase en adelante y revisar alternativas legales en situaciones de fuerza mayor, es decir, no descartar, pues ojalá no tengamos muchos empresarios que lleguen a esta situación. ¿Qué veo? Que haya empresarios de los Estados Unidos y de Europa buscando alternativas para no comprar a China algunos productos, y ahí los competidores colombianos son importantes. Por eso es importante anclarse a las industrias, a los representantes de los gremios, de tal manera que se puedan articular estrategias de manera colectiva que beneficien al país. ¿Qué se requiere finalmente? Se requiere hacer más pruebas, lamentablemente. Eso no es una tarea exclusiva del gobierno. En lo que puedan ayudar los empresarios sería muy bienvenido, porque como ustedes recuerdan, lo que yo les dije, las próximas 2 semanas el umbral de crecimiento y de afectación va a crecer, pero no hay tantos recursos. Hay algunos empresarios que están haciendo donaciones muy generosas. Lo que se puede ayudar ahí sería importante. Es importante aumentar la producción de insumos médicos y sobre todo lo del equipo médico que se requiere para atender estos casos críticos. Ayudar a identificarlos en sus empresas, ¿no? Identificarlos y tratar de reportarlos, porque eventualmente yo creo que no son tantas las pruebas que se han hecho. Es muy posible que haya mucha gente también contagiada, pero que lo esté confundiendo con alguna gripa. Por lo tanto, sería importante reaccionar rápidamente como sociedad a eso. Aumentar el espíritu cívico en sus empresas, de tal manera que muchos están pensando en, por ejemplo, cambiar los horarios de entrada a la compañía de manera diferenciada, 6, 7, 8, 9 de la mañana, para que no esté colapsado el sistema de transporte y eventualmente podamos reanimar la actividad económica del país lentamente. Y prepararse para adquirir posibles medicamentos o vacunas que van a llegar indiscutiblemente en algún momento, para que no nos quedemos, digamos, sin las suficientes vacunas que necesite el país. Entonces, con esto quiero dejarles un mensaje final. Hay que evolucionar con la coyuntura. Los grandes problemas, las grandes coyunturas nos llaman a renovarnos, a repensar. Esto que estamos haciendo es simplemente un ejercicio de productividad.
cuánto tiempo se pierden las empresas haciendo reuniones que a veces no son tan eficientes. Pero no habrá que olvidar estas experiencias que hemos tenido los empresarios hoy en día con nuevas formas de hacer los negocios, nuevas formas. No, no te estamos escuchando. No te estamos escuchando, te pusiste en mute. ¿Aquí me escuchan? Perfectamente. Bien, buenísimo. No sé si retomo solamente este slide o el anterior también. Por favor, por favor. Bien, lo que estaba diciendo es que es importante evolucionar con las coyunturas. El mundo nos da estos problemas para resolverlos, para crecer y cambiar. Las oportunidades de hacer estas reuniones nos mostrará simplemente que en el futuro pues no vamos a perder tanto tiempo en las empresas haciendo lo de antes. Hay que promover la productividad y por lo tanto yo creo que si todos ponemos un granito de arena pues vamos a lograr salir adelante de manera victoriosa, especialmente haciendo honor a la historia del crecimiento de la economía colombiana. Eso es todo lo que tenía para contarles. Entonces creo que les voy a dar paso a las preguntas. Sí, gracias Wilson. Muy, muy enriquecedor para Veolia y para todos nuestros clientes que están conectados, escuchar toda esta experiencia y conocimiento de una persona tan conocedora como tú. Tengo algunas preguntas y te las voy a ir haciendo. Esta es la primera. De acuerdo a nuestra infraestructura económica, ¿cuál cree que pueda ser una medida lógica por parte del gobierno para sopesar la crisis en las pymes? Sí, como decía, digamos que no hay que esperar tanto del gobierno. Lamentablemente, la deuda como porcentaje del PIB se ha crecido muchísimo. Por lo tanto, va a ser difícil que Colombia pueda lograr medidas como las que contaba al principio que hizo y que ha tomado recientemente países como Francia o Canadá. Pero seguramente se están estudiando estrategias como, por ejemplo, reducir el costo de los parafiscales, extender líneas de crédito fuertes, ¿no? Necesariamente el sector empresarial tiene que asumir ese golpe. Lamentablemente no podemos esperar que el gobierno vaya a asumir esas deudas, no podemos, hay ideas absurdas que se han promocionado recientemente, como por ejemplo que el Banco de la República imprima dinero y le regale a todo el mundo, o que pague la deuda externa, o que el mundo le condone a Colombia la deuda externa. Eso no va a pasar en el corto plazo. Y tampoco podemos pensar que el gobierno va a hacer lo propio con las pymes. Creo que sí se están ofreciendo amplias líneas de financiamiento, de tal manera que sean a plazos largos, con tasas de interés bajas y digamos, logrables para los empresarios. Hay muchas iniciativas que están liderando desde el Ministerio, por ejemplo, de Industria y Comercio. Hay plataformas que se están creando en donde ustedes se pueden afiliar y pueden conocer un nuevo número de proveedores, un nuevo número de clientes. Son plataformas que están diseñadas para aumentar la conexión de los colombianos con el resto del mundo, inicialmente con los colombianos que están en el resto del mundo, pero luego con otros empresarios, de tal manera que se aumente un poco el número de pedidos. Y eso es lo que veo de corto plazo, no veo una solución diferente. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿Cuál se espera que sea el papel del Estado en obras de infraestructura y otros sectores que incrementen el empleo y la demanda? Sí, como dije, históricamente se ha hecho así, ¿no? Siempre se han montado nuevos programas de infraestructura y de gasto. Veo que lamentablemente los recursos hoy en día no existen, ¿no? No estoy viendo al gobierno pensando en vender una parte de Ecopetrol para hacer nuevas obras. El plan sigue funcionando igual, es decir, seguimos teniendo deficiencias en infraestructura, pero hay nuevos programas y la forma es a través de las APPs, es decir, una asociación pública-privada en donde la iniciativa venga del sector empresarial, el gobierno pone algo de capital de riesgo, y por supuesto que Colombia pues necesita las obras que ya se han prometido desde hace mucho tiempo, ¿no? El metro de Bogotá, pero incluso, pues no sé, este sería el momento de pensar en unos grandes programas de obras de infraestructura que sean propuestas por el sector empresarial, ¿no? Yo no descartaría un metro en Cali, ¿no? Qué sé yo, en Cartagena. Hay muchos inversionistas que en el mundo están dispuestos a fondear a Colombia, la inversión extranjera está presente en nuestro país. Por lo tanto, ese es el momento, digamos, decisivo para el sector empresarial y proponer esas ideas, esos proyectos, de tal manera que se puedan echar a rodar, pero no creo en este momento que hayan recursos suficientes para montar un plan de 4G o 5G con recursos del Estado. Ok. Acá tenemos otra pregunta. ¿Se espera un cambio del comportamiento de los consumidores que impacte sectores como el automotriz o la construcción?
Sí, bueno, digamos de manera general, yo lo que diría es que el mundo cambia, ¿no? Con estas tragedias y seguramente la manera solamente de saludarnos en adelante después de superar esta coyuntura va a cambiar, la alimentación de las personas va a cambiar, la forma de ver un poco las características de los alimentos, de los productos, de las condiciones y garantías cambia. Seguramente este será un momento de reflexión profunda de la humanidad, no solamente de Colombia. Seguiremos pensando en proteger el medio ambiente, nuevas fuentes de energéticas, y no veo que el mundo vaya a seguir a un ritmo desenfrenado de consumo de combustibles, por ejemplo. Entonces, seguramente esta es una oportunidad para que los empresarios en la industria de los vehículos autónomos, eléctricos, pues eventualmente tengan la oportunidad de atender este nuevo demandante, que es un millennial que está un poco más preocupado por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Gracias. Siendo un país tan dependiente de Estados Unidos, una disminución de la demanda interna de ese país podría impactar a los sectores exportadores, poniendo más presión al déficit de balanza comercial. Sí, sin duda. Bueno, tenemos varias cosas, ¿no? Primero que no es una relación de uno a uno, ¿no? Obviamente que este programa de gasto que está haciendo el gobierno y lo que intenta es mantener dinámica y saludable la demanda agregada. Pero habrán de entender ustedes, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo, la industria dental que está en la frontera de México y los Estados Unidos. Pues ya sabemos que los costos en esa industria particularmente son altos. Dentro de los Estados Unidos los planes de salud son muy costosos y hay mucha gente que baja frecuentemente a la frontera a hacerse sus tratamientos. Con estas tasas de cambio, indiscutiblemente el empresario colombiano tiene una oportunidad de hacerse visible en los mercados internacionales, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, incluso europeos o asiáticos, de tal manera que tenemos una oportunidad más bien de vendernos, no tanto de esperar a ver si ya se aumentan o se disminuyen la demanda para ver cómo nos enfriamos. Yo creo que aquí se requiere un poco de talento y eso es lo que he resaltado mucho durante la presentación. Aquí se necesita, digamos, una gestión muy activa del empresario colombiano. La caja es lo que nos preocupa a todos. En este sentido, ¿qué medidas se pueden esperar del Banco de la República? Sí, como dije, creo que el Banco de la República primero se ha ocupado de atender los problemas de liquidez que se presentaron la primera semana en el sector financiero. Ha abierto unas ventanillas históricamente que nunca se había generado tanto suministro de liquidez, es decir, ahí está garantizándose la liquidez del sistema financiero, porque ninguna entidad financiera va a tener problemas, y está reduciendo la tasa de interés. Ha ofrecido líneas de swaps en dólares y líneas de forward NDF. Estas operaciones lo que han hecho es limitar la volatilidad y prácticamente yo podría decir que una vez se pusieron en operación, la tasa de cambio empezó a caer, ¿no? Nunca volvimos a ver una volatilidad que hiciera superior la tasa de cambio a los 4.200 y están siendo supremamente efectivas esas medidas. Entonces, creería que esos programas se pueden ampliar incluso un poquito más, pero la caja estará garantizada por el sector financiero siempre que el empresario pues acuda a las líneas de fondeo que estaba ofreciendo el Estado en este momento. Gracias, Wilson. Tengo otras preguntas. ¿Cómo ven el dólar al cierre de junio? Sí, a mí me parece un poco chistosa la pregunta. La verdad es que todo el tiempo me lo preguntan y la verdad es que por ahí en el 30% de las veces le pegamos, ¿no? No hay un solo analista. Yo llevo 15, casi 20 años en el sector tratando de pronosticar siempre esa variable y se nos escapa. Lo que veo es que el pico máximo ya lo tocamos, a menos que tengamos ese escenario dramático en donde el precio del petróleo caiga abajo de $20. Eso no es lo que estamos viendo, podría pasar, pero tiene una probabilidad muy baja. Pero nuestro norte es 3.400, entonces lo veremos regularmente. Fíjense que ayer teníamos una tasa de cambio de 3.985 y hoy ya teníamos 3.900. Entonces, con esas volatilidades es difícil estimar un rango para un periodo determinado. Lo que sé es que deberíamos caer a niveles de 3.400 y la velocidad la irá dando un poco la temperatura de las ventas, la temperatura del crecimiento, la temperatura misma del coronavirus, ¿no? En la medida que este coronavirus, la gente sea irresponsable y siga saliendo a la calle y el número de contagiados aumente, colapsando el sistema de salud, el problema fundamental aquí es que el número de enfermos aumente dramáticamente y pase lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿no? Que la gente está muriendo en la calle. Si esa situación llegara, y yo creo que no va a pasar, pues obviamente lo que va a pasar es que hay un pánico tan grande que nadie va a querer salir a la calle, así tenga trabajo garantizado, nadie va a salir y por lo tanto la economía se desploma, entramos en una recesión. Por lo tanto, eso es supremamente vital, que la gente
acate las instrucciones del gobierno y seamos responsables a la hora de tratar de no contaminar al resto del mundo. Gracias. Estaba muy en línea con tu respuesta, esta nueva pregunta. ¿Qué tanto está cumpliendo el gobierno el compromiso de pago al sector salud dentro de la ley de punto final, ya que este sector es muy importante para nosotros? Sí, los primeros desembolsos que ha hecho el gobierno son justamente al sector de salud, tratando de garantizar el pago de capital mínimo. Ese es el esfuerzo fundamental de todos los países, de todos los gobiernos del mundo, garantizar que el sistema de salud tenga los recursos y pueda atender a la población. Por lo tanto, ahí es donde no está escatimando recursos del gobierno. Lamentablemente es poco lo que puede hacer, 14.5 billones no es mucho, pero es un esfuerzo gigantesco del gobierno, ¿no? Y está dedicándose en particular el grueso de esto al sector de la salud. Gracias. Las decisiones políticas de Estados Unidos sobre intervención en Venezuela, ¿qué impacto puede tener en los acuerdos que se busca reafirmar en la OPEP+? ¿Podría reducir una disminución del precio del petróleo posterior a junio? Mire, realmente no veo ninguna relación. Lamentablemente la situación económica de Venezuela se ha deteriorado tanto en los últimos años que no es un factor relevante para el tema de la OPEP. Venezuela podría ser un país de 3,5 millones, 4 millones de barriles de producción día, y hoy en día está en menos de 700,000, por lo tanto, no creo que sea la amenaza militar que se ha dado alrededor de la frontera de Venezuela, digamos, un objetivo para paliar la guerra de precios del petróleo. No es un jugador relevante, seguirá siendo, por supuesto, parte de la OPEP, pero no lo veo como un factor determinante. Creo que un poco más es los niveles de producción tan altos que ha logrado Estados Unidos a través del fracking y los niveles de inventarios y de producción que tiene Arabia Saudita y la capacidad que tiene de aumentar la producción tanto Rusia como Arabia Saudita en este momento. Gracias. Con estos mercados tan volátiles, ¿en qué tipo de portafolio se puede invertir? Bueno, no, es que es un poco amplia la pregunta, ¿no? Es muy etérea, ¿no? Hay una infinidad de inversionistas, hay muchos horizontes de tiempo. Si lo que me preguntan es por inversiones en acciones, pues yo lo que les diría es que siempre los precios de las acciones son inversiones de largo plazo, ¿no? ¿En dónde invertiría mi dinero? Pues invertiría el dinero en una compañía que tenga 100 años de historia, que tenga 50 años de historia, 80 años de historia, y de esas hay muchas empresas en la bolsa colombiana. Invertiría en una empresa que tenga un flujo de caja diversificado, que no dependa solamente de las ventas en Colombia, sino que estén en la región, y también de esas hay muchas empresas en nuestro país. Invertiría en una empresa que creamos que no se va a quebrar, que ha resistido crisis que hemos tenido en el pasado, que ha soportado, digamos, su flujo de caja y su modelo de negocio. Y en ese sentido hay muchas alternativas. Siempre el inversionista está buscando precios baratos. Hoy tenemos unos precios baratos, aunque han subido de alguna manera las últimas semanas. Son precios atractivos para el largo plazo, ¿no? Ahora, lo que les cuento que están haciendo los inversionistas del mercado financiero, pues es que se están invirtiendo en instrumentos de corto plazo, indexados al IPC y al IBR, y ahí se han dado, digamos, unas valorizaciones importantes. No me atrevería a ser un poco más extenso en esa respuesta, simplemente porque es muy prudente, primero, que estén al lado de un asesor que los conozca en términos de la cantidad de dinero que tienen, la disposición de riesgo que pueden tener y además los horizontes de tiempo en los cuales están dispuestos a invertir. Gracias. ¿Qué cree usted que debe realizar el gobierno si casi no hay nada para asegurar la sostenibilidad fiscal? La situación fiscal será muy crítica en el 2021. Por ejemplo, Ecopetrol no dará ganancias, se hace efectivo los beneficios tributarios de la reforma 2018-2019. Es una buena pregunta. Bueno, lo que les digo es, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra imprimió muchísimos dineros, muchísimos bonos y el comprador final fue el Banco Central. Entonces no creo que esté todo dicho, ¿no? Creo que todavía hay mucha inteligencia, especialmente el Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda, así no le guste a muchas personas en el país, es una persona experimentada en los mercados internacionales, es una persona con experiencia en el manejo de las finanzas. Colombia cuenta con ese aval, ¿no? Cuenta con el respaldo de una economía sólida, con gente que cumple y honra sus promesas de pago. Yo creo que tiene que caminar muy duro las finanzas del país a dos objetivos fundamentales. Uno, a reducir las tremendas exenciones de impuestos que hay a empresarios grandes. Y segundo, a formalizar la economía. La gente que está en informal tiene que meterse al sector formal, porque fíjense cómo tendría salud una persona que esté en la informalidad hoy en día.
y tenemos que hacer que todos pongamos un granito de arena, ¿no? Ya sabemos que la clase media siempre hemos estado en la mitad, somos el sándwich y todos nos apretan siempre, pero no creo que las empresas estén dispuestas a pagar más impuestos y las personas naturales también ha hecho su contribución. Entonces hay un gran número de personas en el país que no hacen su aporte. Entonces, ¿qué país no ha aumentado la deuda en esta crisis? Yo creo que no hay ninguno en el mundo. Estará bien y las calificadoras de riesgo lo van a ver bien. La regla fiscal se ha creado desde el 2012 para eso, para mostrarle al mundo que hay disciplina de cómo se genera el gasto. Claro, tendremos oportunidades de hacer eficiencias en los gastos, pero como sabemos, el gasto del gobierno colombiano es muy poco flexible, ¿no? Las pensiones son muy caras, ¿no? La reforma pensional hay que avanzar con eso, así no nos guste a muchos. Todavía este no es un número grande de jóvenes que aporte a pensiones para pagarse su pensión en el futuro y que puedan obviamente jubilar a los viejos de hoy. Entonces Colombia tiene que avanzar fuerte en esos dos nortes. Uno, hacer reforma pensional rápido. Dos, disminuir la evasión y reducir las exenciones tributarias que se han venido haciendo en el pasado. Gracias. ¿Tienes tiempo para cuántas más preguntas? Las que ustedes digan, estoy bien. Cuenten con mi tiempo, tranquilos. Gracias, Wilson. Teniendo en cuenta que el sector oil and gas podría entrar en una recesión en el país, ¿cuál debería ser el sector sustituto o que suavice la caída del PIB? Muy buena pregunta. La verdad es que la historia reciente, 2014, 2015 y hasta el comienzo del febrero del 2016, nos mostró o nos hizo evidente algo que ya se viene trabajando en el mundo, y es que la próxima fuente energética del planeta es el gas. Y Colombia, yo creo que tiene muchas reservas de gas. Yo creo que también falta, como en el petróleo, falta explorar un montón de territorio en el país. Ese sería el sector, digamos, por similitudes con el sector petrolero, el sector al que pueden migrar fácilmente los empresarios que hoy en día están trabajando en esa industria, ¿no? Y Colombia necesita plantas de licuefacción, necesita nuevas compañías que estén perforando y estén explorando en este tipo de yacimientos, que conozco perfectamente que en la costa atlántica hay muchísimos. Necesitamos gasoductos, por ejemplo. Entonces esa es una industria que eventualmente tendrá un potencial importante. Gracias. La Fed de San Luis estima que la pérdida del GDP... ¿Lo perdimos? No, ahí estás. La Fed de San Luis estima que la pérdida del GDP puede estar cerca del 50% de la producción del trimestre. ¿Cómo las empresas deben tener innovación, coordinación y mucho diálogo que determinan el costo final? Sí, es una también muy buena pregunta, y la verdad es que la Fed de San Luis es una de las reservas federales más proactivas en dimensionar los peores escenarios, ¿no? Sin duda, nos va a costar muchísimo de manera diferenciada, dependiendo del momento que empieza la cuarentena en muchos países, primero o segundo trimestre. Pero son vitales para mí en este momento, tanto a nivel macro como a nivel sectorial como a nivel de empresa, el comunicarse permanentemente, los empresarios pues con sus empleados, con sus proveedores y sus clientes permanentemente, contarles qué están haciendo, cuál es el plan B, ¿no? Cómo van a honrar sus compromisos y cómo están intentando contar esas estrategias para que todo el mundo esté un poco tranquilo, ¿no? La zozobra, el nerviosismo de si voy a perder mi empleo, de si voy a tener o no un cliente, eso genera mucho desazón y mucha pérdida de confianza. Pero como empresarios sí es importante que estén unidos a su sector, a su gremio, porque entiendo que la ANDI está liderando grandes campañas, FENALCO en su momento, ANALDEX también están haciendo lo propio desde el sector exportador, y todos anclados con el gobierno. Entonces los canales de comunicación ya existen, ¿no? De tal manera que lo que importa es ahora que se unan ustedes como empresarios. A veces yo veo mucha apatía. El número de afiliados a ANALDEX me pareció muy pobre recientemente, a pesar de que hay tantos exportadores en nuestro país. Y fíjense que en este momento es determinante, porque todas las estrategias que irradia el gobierno las empieza a socializar primero con el comité de empresarios, y por lo tanto el llamado es justamente a que evalúen su participación activa. La regulación en el mundo ha abierto la puerta a que los empresarios propongan, oiga, esta regulación no me gusta, no sirve, no es funcional por tal y cual razón. Y la propuesta es esta: la modificación debería ir en tal línea, las exenciones deberían darse por tal periodo, nuestra reducción debería ser en tal porcentaje.
Entonces, yo creo que es fundamental anclarse con los gremios para que canalicen todas las iniciativas del sector empresarial y que reciban indiscutiblemente a través de ellos los programas de beneficio que está ahí irradiando el Estado. Gracias. Dentro de las consecuencias sobre el deterioro de la seguridad civil, ¿qué se esperaría teniendo en cuenta los días de cuarentena, teniendo en cuenta que la gran parte de la población que vive prácticamente del día a día? Sí, eso es un problema fundamental. Yo creo que en la región estamos viendo un poco el ejemplo, ¿no? El legislativo en el Perú le ha dado unas atribuciones importantes a la fuerza pública, eximiéndolas de responsabilidades penales. Esperemos que Colombia no tenga que llegar a eso. Sé de primera mano que el gobierno analiza en detalle todas las, digamos, alternativas en ese frente. Y como digo, esperemos que esta cuarentena dura, sin lugar a dudas, muy fuerte para los empresarios, la podamos superar. Yo sé que indiscutiblemente el número de informales, el número de personas que vive de lo que vende al día, pues está sufriendo, ¿no? Hay muchas campañas de los empresarios, tanto el gobierno como de los empresarios, en tratar de ayudarles a aliviar la carga a estas familias, a esta población vulnerable. Pero esperemos que lo último, lo que está pasando en Perú, no tengamos que implementarlo en el país. Bueno, y tenemos una última pregunta. ¿Cuál cree que sea el mejor protocolo de establecimiento de la cuarentena para que la economía regional sea afectada en menor proporción? Bueno, no soy el experto en el sector de la salud, pero les digo lo que he leído y lo que he visto en el mundo. Los centros de pensamiento, los gremios, están sugiriendo al presidente reabrir la actividad económica progresivamente, especialmente en aquellas regiones donde haya menos afectación del coronavirus. Y eso va a ser una realidad. Por eso pensaba yo que Bogotá sería una de las últimas ciudades en reabrirse totalmente, dada la concentración tanto de empresas como de personas que hay en nuestra ciudad. Entonces creo que vamos a empezar justamente por las regiones en donde no hay tanta densidad poblacional, y en esos lugares lo que se intentará será mantener la producción alimentaria, pero también mantener la demanda de productos que se envía desde diferentes regiones del país. Tengo una que nos preguntan, ¿cómo se proyecta que sea el comportamiento del consumo de combustibles de la industria de refinación? Bueno, digamos que esa es una de las, digamos, la industria de aeronáutica colapsando, bloqueándose al 95% en el mundo, pues tiene la demanda al piso, ¿no? Y en ese sentido, ese umbral del dolor lo sentiremos realmente fuertemente en el segundo trimestre. Incluso al mes de marzo, incluso vimos ahí algún incremento de precios en la primera parte del mes cuando no teníamos ese entrenamiento del coronavirus. Pero una vez reabierta la economía, la demanda irá gradual, ¿no? Irá recuperándose gradualmente. Quizás el bolsillo de los colombianos recientemente se vio muy favorecido por esa disminución tan grande del precio del galón de combustibles en el país. Obviamente que responde a la ecuación que tiene el ministerio para calcular el precio y que depende básicamente del precio internacional. Entonces, creo que va a reiniciarse la demanda lentamente, pero pues tendremos la capacidad suficiente. En este momento las refinerías están en plena capacidad y en ese sentido creo que no va a ser un boom, porque obviamente lo que les digo es, aun cuando algunas compañías, particularmente en los centros bien poblados como Bogotá, pudiera volver a su oficina, algunos van a preferir por el número de personas que están adentro, adultos mayores que están en su familia, van a tratar de mantener este teletrabajo en lo posible, en la mayor cantidad de industrias que se pueda. Pero eso significará que tendremos desplazamientos progresivamente que irán incrementándose después del segundo semestre, después del primer semestre. Bueno, tengo dos preguntas más. Creo que esta va a contestar la otra. Te la quiero hacer. A los empresarios nos están solicitando apoyar de muchas maneras, pero ¿qué pasa con el sector bancario que nada está ayudando, ya que en sus propuestas de apoyo lo único que han hecho es aumentar las deudas que se tienen al tener cobros de intereses sobre intereses en las refinanciaciones? ¿Por qué para la banca no hay exigencias ni solicitudes como para nosotros? Bueno, no, yo creo que
yo no puedo decir que me declaro impedido para responder esa pregunta, lo que no tendría la capa para defender el sector financiero. Lo que yo entiendo es que el sector financiero es un sector neurálgico para la economía. Es un sector que canaliza el ahorro y lo lleva a la inversión, ¿no? Sé de primera mano que hay varias instituciones financieras, no todas, por supuesto, pero varias instituciones que han hecho donaciones generosas recientemente. Y el canal de transmisión del crédito y del programa de política crediticia en el país. Danos un segundo que te quedaste en mute. ¿Por ahí estamos bien? Sí, señor. Entonces lo que decía es que el sector financiero es neurálgico para la economía, pero que es un transmisor de la política monetaria, y entonces a medida que el Banco de la República reduzca sus tasas de interés, el sector financiero lo tendrá que hacer, ¿no? Es un sector ampliamente generador de empleo, entonces hace sus aportes de diferente manera. No tendríamos que verlo necesariamente como el ganador en épocas de crisis. Creo que cada industria juega su rol, y en ese sentido, más que criticarlo, lo que estoy diciendo es que he visto con muy buenos ojos los aportes que están haciendo, algunos no extendiendo los plazos de los clientes, reduciendo algunos costos normales y comisiones, o simplemente ampliando las líneas de crédito que necesita el empresario. Bueno, Wilson, creo que aquí terminamos. En nombre de Veolia y de nuestros clientes, te damos las gracias. Creo que ha sido una conferencia muy enriquecedora para todos los que te hemos escuchado por los 3 canales. Estábamos en 3 canales, en 2 adicionales a este donde estamos conectados tú y yo. Y de verdad que muchísimas gracias, mucho aprendizaje, y creo que nos queda optimismo y concentrarnos en las acciones que debemos tomar cada uno para lograr salir de esta época o esta crisis. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por todo lo que nos has compartido hoy. Ahí estás viendo en la pantalla todos los agradecimientos de nuestros clientes. Fue un gusto tenerte hoy en la tarde. Muchas gracias. En nombre de Veolia, mil y mil gracias. Pues Claudia, gracias a ti, como siempre, tú sabes, incondicional, y estaremos siempre que nos estén invitando. A todos los empresarios un abrazo, mucho ánimo en esta época difícil, y espero y les deseo lo mejor a todos para que salgamos en beneficio del país. Que así sea. Mil gracias. Un abrazo, bye bye. Gracias. Chao.